Amigos de Zona Franca, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevista. El día de hoy me encuentro aquí en el estudio con David Martínez Mendizábal, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias. Contento, Carmen, de que me inviten. Qué bueno. Yo he dicho pues que Zona Franca es de los medios que en el Congreso nos cubren de una manera muy profesional y estoy muy agradecido de la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por venir. Ya sabe, aquí cuando gusto lo volvemos a invitar, lo esperamos aquí en este estudio. Y bueno, a mí me gustaría primero que nada que nos pueda platicar un poco de la conformación del grupo parlamentario de Morena en esta legislatura. Crecieron un poco, ¿cómo se va desarrollando? ¿Cuántos diputados son? Sí, somos 11 diputados y diputadas, 6 mujeres y 5 hombres, entonces hay mayoría de mujeres. Y en la procedencia de las y los diputados de Morena es muy variada. Hay gente que viene del sector empresarial, tenemos a la primer diputada indígena en el estado de Guanajuato, tenemos también abogadas litigantes, tenemos gente que viene de la lucha social desde los 10, 11 años, y tenemos 4 compañeros y compañeras que venimos de la anterior legislatura, es decir, 7 diputados y diputadas son nuevos, digámoslo así, aunque tienen una trayectoria muy importante. Algunos ya rondamos 50, 60 años y la compañera más joven tiene 26, 27 años. Entonces, sí es un grupo diverso en cuanto a edades, diverso en cuanto a procedencias. Venimos desde Tierra Blanca, Celaya, Salamanca, León, es decir, también hay una composición muy importante de las zonas del estado de Guanajuato y las profesiones también y las trayectorias también. Hay gente que se ha formado en la práctica, como muchos de la gente que nos están observando, ¿no?, que se hacen en la práctica, ¿no?, sin haber tenido estudios superiores, y hay otros profesionistas, arquitectos, médicos, abogados, ingenieros, es decir, somos un grupo muy plural, como es Morena. Así es. Diputado, también me gustaría, pues primero que nada, preguntarle sobre la agenda que en esta ocasión el Grupo Parlamentario de Morena está impulsando. Sé que ya presentaron también ustedes como sus ejes o sus planes de acción y de trabajo para esta legislatura, pero sí puede compartirnos un poquito de qué van, cuáles son los temas prioritarios. Sé también que hicieron ya una propuesta muy importante para que se legisle a favor de la interrupción del embarazo. Platíquenos un poco de en qué se va a ir enfocando el trabajo de Morena en esta legislatura. Sí, cómo no. Ya nos cubrió Zona Franca en la presentación de la agenda. Y sacamos un folletito para la gente que lo quiera tener, porque es un documento en donde no solamente están las propuestas, sino también están el porqué de las propuestas, ¿no? Es decir, hay una introducción y agrupamos nuestra agenda legislativa en 4 puntos fundamentales. Hay una introducción sobre la historia de Morena, lo que nos quedó pendiente de la legislatura anterior, y agrupamos en 4 grandes líneas el trabajo legislativo de Morena. Y las 4 líneas, pues aquí están especificadas, la introducción, ¿no? Y cada una de ellas tiene un título, ¿no? Y las 4 líneas son, y están ligadas a los problemas de Guanajuato. Claro. Es decir, yo he dicho varias veces que para Morena es relativamente sencillo legislar, porque lo que hacemos es hablar con la gente, con los movimientos, con las colonias, con feministas, con medioambientalistas, y de la experiencia de diálogo con la gente, nosotros los convertimos en propuestas de normas. Es decir, los problemas de la gente recorremos, porque es, digamos, una línea fundamental de Morena, el tener mucho trabajo de tierra, estar en contacto con la gente, que es nuestra fuente de información. Y entonces, una vez que dialogamos en esta nueva legislatura sobre cuáles son los problemas fundamentales de Guanajuato a la luz de los planteamientos de Morena, surgieron 4 grandes líneas de trabajo. 1, lo que tiene que ver en combate contra la corrupción. Pensamos, creemos y tenemos
muchas pruebas de que el gobierno de Guanajuato no es transparente. No es transparente. Después podemos platicar sí. segundo. La segunda línea es todo lo que tiene que ver con seguridad. Es decir, seguridad e impunidad, ¿no? Es decir, ocupamos el primer lugar en policías asesinados, primer lugar en homicidios dolosos, primer lugar en asesinatos de niños y niñas, el riesgo en periodistas, el primer lugar en asesinato de buscadoras. Entonces, todo eso va conformando la segunda línea de trabajo que tiene que ver con seguridad. La tercera es bienestar social. Si algo ha caracterizado el gobierno de Morena es poner en práctica esto que magistralmente el presidente López Obrador acuñó como por el bien de todos y todas, primero los pobres. Es decir, hay una, y cuando dice uno pobre, se refiere a grandes grupos de la población que han sido vulnerados en sus derechos, que es la cuarta línea. La cuarta línea son los derechos humanos. Retomamos y tomamos pues los planteamientos de las buscadoras, del feminismo, de la comunidad de la diversidad sexual, de los movimientos de medio ambiente, todos aquellos cuyas voces han sido apagadas y están vulnerando sus derechos, los retomamos aquí. Entonces, esas son las cuatro líneas, cada línea tiene especificado cuáles son, por ejemplo, este asunto, y me lo reservo al final, porque ese es el nuevo marco constitucional, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la austeridad y el combate a la corrupción. Disminución de sueldos inconstitucionales, reducción del financiamiento local de los partidos políticos y como esto varias cuestiones que tienen que ver con demandas fundamentales de Morena. Por ejemplo, en este asunto de la austeridad, consideramos que tiene que hacerse ley en Guanajuato que las y los legisladores no podemos ganar más que el presidente y ganamos mucho más que el presidente. Entonces, ¿con qué cara vamos a hablar de la reestructuración del presupuesto cuando nosotros tenemos sueldos de privilegios y camionetas del Congreso que son utilizadas para sí, bien es cierto, el trabajo o para asuntos incluso personales, ¿no? Sí. Y Morena tiene que ser un ejemplo de austeridad. Como eso tenemos varias cuestiones de austeridad y en las cuatro líneas que ya he manifestado. Diputado, justamente hablando de cómo se compagina, pues Morena es primera fuerza a nivel nacional y la segunda fuerza en Guanajuato. Y ha habido pues muchas diferencias con el Partido Acción Nacional, ¿no? Diferencias pues justamente de corrientes, de ideología, de cómo proceder en ciertas cosas. ¿Cómo se compagina este trabajo en el Congreso local, tratando pues de generar esta inercia, a lo mejor de las reformas que son recientemente aprobadas desde la Federación? ¿Cómo se combina esta inercia hacia Guanajuato y también trabajando con esta resistencia de Acción Nacional que viene siendo la primera fuerza en la entidad? Mire, su pregunta me da pie para responder esto que señalé que le iba a explicar posteriormente. Usted sabe que hay cerca de 20 iniciativas propuestas, algunas por el presidente López Obrador que se quedaron en el tintero y otras ya propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy se firmó el acuerdo pues para publicar la modificación constitucional al asunto de los derechos humanos de las mujeres, el asunto de la igualdad sustantiva, que es muy importante. Y entonces las 18 o 20 reformas constitucionales tienen que pasar por el Congreso. Claro. Ya pasó la Guardia Nacional y fue aprobada, ¿no? Va a pasar la de igualdad sustantiva y tiene que ser aprobada. Pasó la ley de derechos indígenas, ¿no? Como sujetos de derecho, una demanda que veníamos arrastrando la izquierda desde 1994, cuando se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Me tocó estar en los diálogos de San Andrés como asesor del EZLN y traíamos esa propuesta. Entonces, las 18 reformas constitucionales o 20 reformas constitucionales tienen que aterrizar en Guanajuato y forman parte también de
líneas transversales de estas 4 grandes líneas que he manifestado aquí. La reforma constitucional está con 18 o 20 propuestas y están las 4 líneas de trabajo de Morena y se van haciendo compatibles. Ahora, sí, hay una diferencia ideológica sustantiva con el Partido Acción Nacional. Sin embargo, me parece que un elemento que tiene que pesar en las decisiones que va a tomar la bancada panista, son 16 ya, contra 11 de nosotros, 16, 11. Hace alianzas con algunos otros partidos políticos, pero son 16 contra 11, entonces ya nos estamos acercando aquí en Guanajuato, y me parece que la reflexión que tiene que hacerse al interior, con todo respeto para la gente del PAN, es que si siguen como están, ya no van a tener una representación como la de ahora en el Congreso del Estado, y además van a perder la gubernatura. Es decir, a nosotros pues vamos a trabajar para eso, porque creemos que la propuesta de Morena es una propuesta mucho más cercana a las necesidades de la gente y no a las ideologías conservadoras que ellos manejan. Pero lo que quiero decir es que debe haber una presión por parte de la ciudadanía para que las propuestas que son en su beneficio salgan adelante. Hay varios ejemplos que tengo de la anterior legislatura, que me tocó también ser el coordinador los últimos 2 años, el último año y medio, en donde es bien importante los medios de comunicación y la ciudadanía para que empujen y presionen y se hagan realidad las leyes que son en beneficio de la gente. Hablo, por ejemplo, de la ley de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Sí, se publicó en 2020, ¿no? Pero las modificaciones que hicimos son muy importantes, porque los grupos de búsqueda de personas desaparecidas presionaron para que se mejorara esa ley. ¿Y por qué salió? Bueno, porque se hizo un buen cabildeo, hubo una ley relativamente buena, porque nos cortaron 2 o 3 cosas que nosotros proponíamos y que son necesarias, pero el empuje de las personas buscadoras y digamos ya la imagen a nivel nacional de que Guanajuato es un desastre en términos de seguridad, fueron los que ocasionaron la publicación de la ley. Lo mismo la ley de la diversidad sexual, ¿no? Que hubo mucha resistencia del PAN, pero con presión de la ciudadanía, con trabajo nuestro y con una buena ley, pues va a salir adelante. Diputado, ahí entre los pendientes que también creo que pues ha ido dejando Acción Nacional, está esta propuesta que ustedes generaron también para la interrupción legal del embarazo, que también es una cuestión que no ha pasado, aunque se ha propuesto en varias ocasiones. Y otra cosa, hablando de reformas a nivel federal, también la reforma Poder Judicial es una de las que no se ha aprobado aquí en Guanajuato. ¿La reforma cuál? La del Poder Judicial. Al Poder Judicial, sí. ¿Cómo no? Con respecto a ya nosotros presentamos una iniciativa para despenalización del aborto. Lo que se tiene que hacer es eliminar del Código Penal el delito de aborto, ¿no? Obviamente reglamentado a partir de las 14 semanas y todo esto que hemos presentado en la iniciativa. Y que quede claro, nadie puede estar a favor del aborto, nadie puede estar a favor del aborto. De lo que estamos en contra es que se penalice a la mujer que libremente pueda decidir sobre su cuerpo. Ese es el asunto, y entonces tiene que haber una serie de modificaciones, no solamente en el Código Penal, sino en la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, para que las distintas instituciones de salud otorguen las facilidades para las mujeres que lo quieran hacer. Eso no está claro. Hay quien dice, es que ya lo hacen aquí, y sí, ya se hacen abortos aquí en Guanajuato. Pero sí, bajo ciertas bajo ciertas circunstancias, pero la ley de salud no está modificada. Entonces, lo que pretendemos hacer no es promover el aborto. Se ha discutido mucho el tema a nivel nacional, ¿no? Incluso en la Suprema Corte, pues ya hay una definición muy clara de no penalizar el aborto a nivel nacional. Eso ya la Suprema Corte, que es, digamos, el máximo órgano decisorio judicial, ya lo dijo. Pero tenemos que aterrizarlo, y lo que debe quedar claro para la gente es que no
porque se elimine las restricciones para que la mujer interrumpa su embarazo, no quiere decir que van a aumentar los abortos. Claro. Eso ya se hizo un estudio en la Ciudad de México. No aumentan los abortos. Simplemente estamos atendiendo la necesidad de salud pública para que las mujeres no se sigan metiendo ganchos, claro, tomando, y sobre todo la gente, ¿no?, pobre, ¿no? Sí. Tomando medicinas que en ocasiones provocan derrames internos y lesiones permanentes para las mujeres. Entonces, simplemente para las mujeres que quieran, deseen y tomen conciencia, porque no es una decisión fácil, no es una decisión fácil para las mujeres. Quien considere que esto es un elemento grato para la mujer que aborte, está totalmente equivocado. Me ha tocado platicar con algunas mujeres que han abortado y sí es una decisión muy difícil, pero se tiene que atender, y ya hay una propuesta por parte de Morena, la presentó nuestra compañera Ades Aguilar, para que se legisle sobre este asunto aquí en Guanajuato. Y sobre la reforma judicial, es un tema grande, es un tema importante, es un tema polémico, pero también lleno de muchas medias verdades y en ocasiones mentiras. ¿A qué me refiero con esto? A ver, uno diagnostica actualmente cómo es el Poder Judicial y generalmente tiene los jueces, las juezas y en general el Poder Judicial una mala imagen ante la ciudadanía. Y no lo digo yo, lo dice Norma Piña. Norma Piña sacó un estudio en donde señala que entre el 40 y 50% de personas en el Poder Judicial tienen familiares ahí mismo, tienen familiares con un intercambio de favores. A ver, tú metes a mi hermana en tu juzgado y yo meto a tu esposo. Es decir, a ver, entonces ya cruzaron la información y vieron que existe de veras una corrupción en términos de hacer favores que benefician al propio personal. Lo dijo Norma Piña, no lo dije yo. Y además apelo a la experiencia de cada uno de nosotros que tuvo que ir a algún juez, ¿no? Se ha dicho pues que hay jueces que liberaron a los narcos, a la gente generadora de violencia, y eso, el elemento de la corrupción debía haberse eliminado como se está haciendo ahora, con un temblor. Pero aquí en Guanajuato, digo, esa propuesta ya fue aprobada en lo nacional y aquí parece que se sigue como… y hay un plazo, hay un transitorio en donde nos ponen un plazo para que se haga realidad aquí en Guanajuato y lo vamos a discutir. Entonces, primero, sí se necesitaba una sacudida de este tipo en el Poder Judicial. Segunda cosa, no es verdad que cualquiera pueda participar en la convocatoria. Hay requisitos muy estrictos, ¿no? Ser abogado, tener buenas calificaciones en las materias donde se va a juzgar, cartas de recomendación de los vecinos, que son los que más saben si uno es buena persona o mala persona, ¿no? Lo vemos frecuentemente, no, pues sí, yo sé que aquel es el que vende droga en la esquina. Y yo no le voy a dar una cartas de recomendación y trayectoria, que a mí me parece que es un asunto fundamental. Los actuales juzgadores, las actuales juzgadoras, los ministros y cualquier juzgador del país puede concursar. Puede concursar, se anota y hay un jurado, un grupo que elige a los mejores. Va a haber una tómbola para ver quiénes de esos mejores van a la elección y esa elección es donde participa la gente, pero es hasta el final. Claro. Entonces hay requisitos, hay filtros, y la votación de la gente es al final. Entonces no es que yo ahora quiero ser juez y me inscribo y ya voy a votar con 40 más para ver quién va a ser juez. No es así, no es así. Hay muchos filtros, sí se cuidó el asunto de la formación y de la trayectoria y la gente va a decidir a quién considera que es mejor juzgador.
Diputado, pues agradecemos mucho que haya venido este día a platicar con nosotros, a contarnos sobre el trabajo que está haciendo el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso. Si gusta, por favor, regalarnos a lo mejor las redes sociales o donde podemos comunicarnos con ustedes y hacerles llegar pues información, sugerencias, comentarios, quejas. Está en nuestra página de Facebook, Grupo Parlamentario de Morena, Guanajuato, ahí pueden y en la página del Congreso está lo que hacemos. Están nuestras direcciones, están las direcciones de la Casa de Enlace Legislativo. Ahí está en la página, es muy buena página la del Congreso. Ahí encuentran todo lo que tiene que ver con el Grupo Parlamentario de Morena. Y otra vez, muchas gracias. No, gracias a usted. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Yo les recuerdo que pueden consultar todo el contenido en zonafranca.mx.